Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de Quintero y Quintero Abogados. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial y sobre todo vamos a tratar un tema de mucho interés. Nuestro invitado, le damos la bienvenida a Álvaro Benavides Vargas. Él es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás con una especialización en Derecho de Propiedad de la Universidad Sergio Arboleda. Álvaro, bienvenido y por favor cuéntanos un poco de tu experiencia laboral. Bueno, muy buenas tardes, Paola, y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Mi nombre es Álvaro Andrés Benavides Vargas. Yo soy intelectual de la Universidad Sergio Arboleda. Para empezar, me encantó, me gustó muchísimo la propiedad intelectual desde que comencé como profesional soporte en el departamento jurídico de la Universidad Santo Tomás. Ahí era el encargado un poco como de la gestión de los activos de propiedad intelectual, y bajo esto me refiero a contratos de cesión de derechos patrimoniales, registros de marcas, también vigilancia marcaria frente a las marcas ya registradas por la universidad. Se trató o se dejó hecho en buena parte un inventario de las patentes que se pretendían solicitar en su momento. Además de eso, se promovió muchísimo los contratos de cesión de derechos patrimoniales sobre, en algunos casos, sobre tesis que valían la pena o que, digamos, eran un buen insumo de pronto para un libro también. Asimismo, se hicieron capacitaciones constantes acerca de toda esta cuestión, pues obviamente de infracción frente a los derechos de propiedad intelectual, que es muy fácil hoy en día caer en ello, pues con las tecnologías de la información y de la comunicación. Y posterior a ello, tuve la oportunidad de trabajar con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura de Asuntos para la Protección del Consumidor, puntualmente en la Dirección de la Dirección de Investigaciones de Protección del Consumidor, y trabajaba también de la mano pues con otras personas en el ámbito de propiedad intelectual, eh, pues, y además de eso empresarios. Hoy en día me encuentro asesorando justamente en asuntos de propiedad intelectual y en asuntos de representación legal frente a litigios y frente a la alcaldía también de Girardot. Me he vinculado pues mucho justamente pues para implementar programas que ayuden a los empresarios a un poco a ver la importancia sobre la propiedad intelectual y cuál es su uso, cuál es su explotación y por qué es importante dentro de la empresa. Bueno, Álvaro, realmente así como tú lo has llamado, este conversatorio que iniciamos el día de hoy, en el que vamos a tocar la importancia de la propiedad intelectual. Como tú lo decías, la gente del común hoy es más común de lo normal que cualquier ciudadano entre en este ámbito de la propiedad intelectual y ni siquiera llegue a darse cuenta. Por eso ¿Sí? queremos compartir con ustedes este conversatorio. Y obviamente te quería contar, lo primero que te quería contar, Álvaro, es que cómo llegamos a estas preguntas que te vamos a hacer hoy. Pues básicamente lo que hicimos fue generar una serie de incertidumbres y de dudas en nuestros suscriptores y nuestros seguidores. Ellos nos hicieron algunos comentarios sobre, digamos, sobre esas cosas que nosotros publicábamos o poníamos en nuestras redes sociales, y de ahí es que nosotros extraemos esta gran cantidad de preguntas que hoy te queremos hacer, y tú como experto sabemos que nos vas en un lenguaje muy coloquial y muy somero a explicar. Entonces, pues Álvaro, entremos en materia y la primera pregunta claramente es, éntranos en contexto y cuéntanos qué es lo que se entiende por propiedad intelectual en nuestro país. Bueno, yo creo que incluso en todo el mundo, nosotros tenemos la fortuna de que la propiedad intelectual en todo el mundo, creería yo realmente el, el convenio de Berna, que la propiedad intelectual es una rama del derecho, se podría decir que sí, que protege justamente las creaciones artísticas de las personas, pero también las creaciones inventivas o industriales de las personas. Me explico un poco. Quien se inventa un poema y lo declama o lo
plasma justamente en una hoja de papel o en un medio físico, justamente hacer la diferencia, porque la propiedad intelectual no esa expresión que se queda en la mente del autor, sino justamente esa expresión plasmada del poema. Es decir, yo no me puedo quedar con la poesía en mi cabeza y decir como, ah, sí, algún día me inventé una poesía y la escuché en otra parte y, ah, ese era mi poema. No, justamente la propiedad intelectual para los artistas en este caso entra a proteger esa expresión artística plasmada sobre un medio. Entonces, de ahí la importancia, y de aquí, digamos, uno de los principios fundamentales de la propiedad intelectual, que es la no protección de las ideas, que justamente el autor o el inventor o el creador de algo plasme esa idea, plasme esa creación, esa invención en algo tangible. ¿Por qué? Porque justamente esta es la manera de materializar ese sentir, esa expresión artística y ese sentir inventivo, y eso es lo que justamente va a entrar a proteger la propiedad intelectual. Bueno, Álvaro, ya entrados en materia, cuéntanos un poco por qué lo que llamamos esta rama del derecho, como tú bien lo has dicho, que es la propiedad intelectual, porque es importante para el desarrollo de un país y más de un país como el nuestro, aterrizándolo obviamente a nuestro querido Colombia. Bueno, para mí realmente la propiedad intelectual es fundamental en un escenario como el nuestro, que constantemente está generando ideas, que constantemente está llevando a cabo soluciones para diferentes problemáticas, porque en las universidades constantemente tenemos tesis acerca de problemas cotidianos y problemas que han tenido incluso un desarrollo bastante amplio, y en muy pocas oportunidades tenemos realmente el, sí, bueno, la oportunidad de, de ver cómo funcionan esas teorías o incluso esas máquinas que a veces se quedan en los anaqueles de las universidades como tesis, o a veces incluso los mismos empresarios e inventores creen que su invención, por ser muy básica, o creen que su invención por no contener todos los elementos que en ese momento necesitan, no son susceptibles de ser invocadas bajo la propiedad intelectual, y esto le está haciendo un daño al país inmenso, porque el hecho de que en Colombia no tengamos la cantidad de solicitudes de patente que tenemos o que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, o que tienen, por ejemplo, en China, o que tienen, por ejemplo, en países que tienen un desarrollo amplio en innovación, nos está haciendo rezagar y nos está haciendo caer en problemas tecnológicos y de innovación con un rezago muy grande. La propiedad intelectual está en un país es justamente para apalancar a todas las personas y al país hacia la innovación. ¿Por qué? Coloco un ejemplo muy puntual. Las solicitudes de patente, para que tengan un nivel de validez, si se quiere, tienen que divulgarse, y tienen que divulgarse de manera suficiente. ¿Para qué? Para que cualquier persona docta en la materia pueda realizar esa invención, pueda armarla, si se quiere, pueda poder ejecutarla, si es una patente de procedimiento. ¿Y qué sucede? Al hacer eso, lo que está haciendo el sistema de propiedad intelectual es decirle a la gente, mire, utilice este conocimiento para que parta desde ahí, para que usted a partir de ahí siga, para que usted no se quede haciendo, no sé, USBs que tengan una resolución, un rendimiento o un tiempo de carga del que tenían hace 10 años. No, hoy en día hay USBs que tienen mecanismos y soluciones incluso muy efectivas, en donde cargan casi que, bueno, grandes cantidades de archivo en menor tiempo de lo que hacían antes. Y eso tiene patente. Eso tiene una patente, y lo que hace justamente la patente es divulgarse y decir, mire, yo lo que hice fue, no sé, corrí este circuito, o me inventé este otro aparato que hace que esto, o tal bus de datos lo hice en tal material para que justamente se volviera más eficiente. Y a eso tienen acceso todas las personas, solamente que no los utilizan, no llegan a esa información. Y esa información
es fundamental. ¿Para qué? Para que el empresario pueda innovar, para que el empresario se mantenga, para que el empresario pueda decir, sí, yo estoy a tono con la tecnología, yo estoy a tono con el sentir, digamos, del mundo, y eso es importante, eso es fundamental. Digamos, eso en el aspecto de la industria, del empresario, pero por ejemplo en la industria académica tiene la hermosa bondad o la fabulosa bondad de que bajo la ley 1915, que es una reforma que se le hizo al régimen de propiedad intelectual en nuestro país, la ley 1915 de 2018 volvió a reafirmar una de las excepciones que tienen la propiedad intelectual, y es el uso académico o el uso dentro de las aulas o el uso para usos académicos, mejor dicho. Entonces tenemos la bondad o la facultad de que si vamos si tenemos una obra de empresa o una obra escrita, si la estamos utilizando en un medio académico, podemos acceder a ella sin infringir los derechos. Podemos incluso llegar a sacar copias individuales sin vulnerar el derecho del autor. Entonces, este tipo de excepciones nos lleva también a que justamente nos terminemos de apalancar en estas obras que necesitamos y que debemos de contar con ellas, porque es el estado del arte. En últimas, el sistema de propiedad intelectual lo que quiere es que conozcamos ese estado del arte para que sigamos avanzando a partir de ahí, no para que empecemos de atrás, porque si seguimos empezando de atrás, pues vamos a estar con un rezago de 10, de 20 o de 15 años siempre y constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pretende justamente las patentes? ¿Qué es lo que pretende justamente el hecho de tener estas excepciones en el derecho de autor? Que justamente haya la posibilidad de acceder a esta información, y pues esta información en las manos correctas, en los investigadores, en los científicos, en los estudiantes, porque de aquí es lo más importante, es los estudiantes que desde el colegio puedan acceder, digamos, a lo último, el capital de Piketty, si no estoy mal, que es el autor, digamos, ese tipo de libros, o de Amartya Sen, o sea, todos este tipo de libros que incluso algunos son divulgados bajo licencias Creative Commons, que son gratuitas y no implican, digamos, una infracción, es lo que justamente va a hacer crecer al país, y es la importancia que tiene la propiedad intelectual en este país, o el sistema de propiedad intelectual en el desarrollo de este país. Bueno, Álvaro, antes de empezar con las preguntas ya propias, ya nos has hablado de la propiedad industrial, pero quisiera que nos ayudaras de pronto con las definiciones y un ejemplo pequeñito de las categorías de esa propiedad intelectual. Claro que sí. Bueno, la propiedad intelectual tiene una división hoy en día que podría ser primero los derechos de autor, después seguiría la propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial tenemos marcas, patentes, diseños industriales, enseñas comerciales, nombre comercial, secretos industriales, esquemas de circuitos integrados, modelos de utilidad y de manera sui generis, desde el 2005, por lo menos acá en el país, los datos de prueba. Y una última división de la propiedad intelectual sería como lo que hoy en día se conoce como derechos de obtentor vegetal. Ejemplos sencillos, pues digamos, de cada una de estas categorías serían derechos de autor. Tenemos las expresiones artísticas por definición y por excelencia. Están los libros, está el cine, están las canciones, están el software, que de pronto las personas no tienen, digamos, claridad de cómo se protege el software. El software tiene la bondad de que se protege por derechos de autor. Y en esto, digamos, es importante resaltar que los derechos de autor o las obras protegidas por derechos de autor no tienen necesidad de registrarse para obtener una protección, sino que es a partir de su creación que obtienen la protección, ¿sí? El registro que se hace aquí en Colombia es un registro meramente de publicidad. El que hace la Dirección Nacional de Derechos de Autor es un efecto de publicidad, más no constitutivo. Es decir, no otorga el derecho, sino que le dice a todo el mundo, sí, efectivamente, esta persona es el creador,
o el titular de los derechos patrimoniales de autor. Esto es importante, pues muy importante, porque ese registro el día de mañana nos va a dar una prueba muy grande frente a un juzgado, en donde nos digan, ah, usted no es el autor. Yo ya tengo, digamos, un documento que me certifica como autor, incluso antes de la demanda, yo puedo aplicar a eso pues evidentemente el juez va a poder valorar de una manera mejor este documento y va a valorar justamente mi titularidad o mi autoría. Entonces eso por ese lado. En propiedad industrial tenemos las marcas, pues por ejemplo Apple, pero no solamente Apple, porque Apple es la compañía, pero Apple a su vez tiene subproductos y subproductos de Apple. Es decir, tenemos el iPhone, que es otra marca registrada, tenemos el iPad, es otra marca registrada. Si quisiéramos movernos de pronto de tipo de marca, Huawei tiene los FreeBuds y demás. Entonces, pues estos son como para que vayamos identificando. Una empresa puede tener su marca, pero también puede tener subproductos, porque justamente que la marca es una indicación del empresario. Es realmente una indicación de la calidad y de lo que puede proveer un empresario. Está llamada a identificar al empresario. Están las patentes, piensen en un celular. Hoy en día yo creo que un celular es el ejemplo más palpable de lo que podemos hablar en patentes, porque un celular nada más puede tener 1000 patentes y pueden ser minúsculas, pueden ser cruzadas, puede ser solamente el lector de huella puede tener una patente. El botón de inicio puede tener una patente. Cosas tan sencillas como un cortador de papel puede tener una patente. Es decir, incluso eh, esto, que es para sostener, digamos, los celulares, puede llegar a tener una patente si se logra identificar cuál es el problema industrial que está solucionando y si es novedoso, porque en últimas la patente lo que te van a revisar es justamente la novedad y la aplicación industrial. Entonces eso respecto a eso, los diseños industriales que hoy en día han cobrado muchísima importancia, porque los diseños comerciales, los diseños industriales son el empaque de un producto que puede llegar a tener alguna aplicación industrial. Entonces, por ejemplo, hay MOOCs que tienen, o el otro día vi un MOOC que tenía un espacio para que la bolsa de té se pudiera escurrir mucho mejor. Y ese tipo de productos se pueden registrar como diseños industriales y tienen la capacidad pues de justamente obtener una protección en propiedad industrial. Otro ejemplo podrían ser las botellas. Hay algunas botellas que, pues, de pronto, si se dan cuenta, la botella de Gatorade, la botella de Gatorade es bien particular. Y esa botella de Gatorade justamente hace las veces de un diseño industrial y nadie más lo puede copiar. O sea, son 10 años en donde tú tienes una ventaja competitiva respecto de un producto que quieras identificar y lo tienes durante un término bastante bueno. Las enseñas comerciales es lo que se publica o lo que se cuelga como aviso en un establecimiento de comercio para identificar ese establecimiento de comercio y eso es susceptible de un depósito ante la superintendencia. Igualmente el nombre comercial, como se identifica un empresario en las facturas, básicamente. Los secretos industriales que yo digo, si los utilizáramos bien, Dios mío, o sea, lo que harían de verdad para con listas de clientes, con información que se haya divulgado en una reunión, no sé, planes de explotación comercial, todo eso, digamos, que pueda llegar a entrar en un secreto industrial y las maneras de cómo proteger ese secreto es fundamental dentro de una empresa que quiera avanzar en los planes de expansión. Los esquemas de circuito integrado hoy en día realmente no se manejan. En su tiempo fueron populares, pues porque era la manera de organización de los tableros en donde iban los circuitos y demás. Y pues la manera de organización iba, pues porque podían colocar, según la organización, determinados circuitos integrados y pues eso
era innovador, pero pues hoy en día con los chips, los microchips, los nano, no sé qué, pues es realmente inútil si se quiere pues registrar un esquema de circuito integrado. Los modelos de utilidad, que también son muy importantes, porque pues estos también van encaminados justamente van muy de la mano con la marca comercial, porque puede lanzar un modelo de utilidad, una patente de modelo de utilidad, perdón, que es una patente pequeña. Esto se le conoce más es como una patente pequeña. En países, digamos, como Estados Unidos, no existe tal diferenciación, no hay modelos de utilidad, allá hay una patente y no hay patente. Pero los modelos de utilidad acá, el nivel inventivo y la novedad sigue, pero el nivel inventivo es menor. Entonces, eh, a veces son invenciones pequeñas, si se quiere. Mi recomendación, siempre vayan por la patente y en caso tal de que vean que el evaluador les está diciendo como que de pronto no ve mucho el nivel inventivo, entonces bajarlo al modelo de utilidad, pero realmente no es mucha diferencia. Los datos de prueba, también dentro de la propiedad industrial, es más que todo encaminado a las farmacéuticas. Es este reconocimiento que le da un poco la propiedad intelectual y no estrictamente la propiedad intelectual, sino justamente la industria, sobre toda esa información que se recauda durante todos los años que tienen que probar una vacuna o una medicina o todo esto, porque los datos de prueba tienen una protección durante un término, justamente para que las otras farmacéuticas pues, no se puedan valer de eso para hacer un registro sanitario o para que justamente cuando tengan ya el registro sanitario no necesariamente pues entren de una vez en el mercado. Entonces los datos de prueba siguen siendo hoy en día fundamentales para las farmacéuticas en este sentido, pues cuando van a patentar una molécula o demás. Hoy en tiempos de coronavirus, quién sabe qué tan importantes incluso más se van a volver pues, con las vacunas y demás. Y por último, los derechos de obtentor vegetal. Estos son las variedades vegetales, estos son los cruces que hacen a veces en laboratorios, pero también campesinos, porque pues el hecho de estar mezclando semillas constantemente y de manera artesanal a veces se logran variedades vegetales diferentes, que son homogéneas, que son además de eso reproducibles y que además de eso tienen, digamos, características que las permiten diferenciar de las anteriores de las que crecieron. Entonces, estos derechos de obtentor vegetal hoy en día con el cannabis es también súper importante y súper fundamental. Y digamos que si se quisiera un poco cerrar, hoy en día también están dentro de la propiedad dentro de la categoría de propiedad intelectual están los conocimientos tradicionales, que de pronto no es muy conocido, pero se refiere a todos aquellos conocimientos ancestrales que tienen nuestros indígenas o incluso matronas o incluso sociedades o poblaciones ancestrales y que han reproducido de manera oral o incluso de otras maneras ciertas prácticas, ciertas medicinas, artes también, o formas de hacer las cosas, eso digamos entra dentro de eso. Y yo creo que una que cobra mucha relevancia hoy en día también para los artistas es los derechos conexos. Los derechos conexos son para los intérpretes de obras de arte. Entonces, los cantantes, están los actores, los intérpretes por excelencia de una obra de arte van a tener derechos sobre esa interpretación y aunque no son los mismos derechos que los del autor, sí hoy en día, por ejemplo, con la ley Fannie-Mickey han cobrado muchísima importancia. Bueno, Álvaro, yo creo que ha sido más que un contexto en el que nos has puesto de la terminología y sobre todo aterrizándolo a los ejemplos para que sea mucho más fácil de apreciar por nuestros espectadores. Antes de empezar con las preguntas y para poderte realizar la primera pregunta, necesitamos que tú nos ayudes a explicar un poco qué es esto del Silicon
Vale, y qué es lo que pasa allí respecto de la propiedad intelectual, cómo funciona. Cuéntanos un poco de eso y explícanos qué es eso. Bueno, el Silicon Valley eh, es un sitio en California que básicamente eh, reunió a una gran cantidad de empresarios, pero estos empresarios, lo particular era que la gran mayoría eran estudiantes, o sea, estos eran puras que hoy conocemos como startups. En su momento comenzaron justamente así, o sea, comenzaron con ideas que querían desarrollar y eran incluso ingenieros que venían, porque en su mayoría son ingenieros informáticos o ingenieros de sistemas, que venían de otras compañías. Entonces, un poco acá resaltando la importancia justamente de las creaciones y de dónde nos apalancamos para seguir. Estas personas venían de otras compañías y comenzaron a hacer creaciones por sí mismas. Pero entonces algunas de ellas se dieron cuenta pues que seguían trabajando pues para IBM, seguían trabajando para AMD, y ellos dijeron como no, vamos a comenzar a innovar también por nuestra cuenta, vamos a comenzar a hacer empresa nosotros, vamos a comenzar a desarrollar nosotros, y pues esto se comenzó a volver una bola de nieve en donde todos comenzaron por su lado a querer desarrollar, a querer generar código, código en el sentido pues de código fuente de software, y además de eso, inventarse mejores microchips, mejores eh, innovaciones frente a la tecnología que en ese momento no habían, y que pues que las empresas grandes de pronto se habían confiado en su momento y habían dicho como no, pues nosotros tenemos muchos ingenieros, igual ellos lo pueden hacer también, pero estos otros ingenieros o estos que se atrevieron justamente a dar el salto, comenzaron a hacer el trabajo sobre la innovación de este tipo de microchips, que eran básicamente con lo que empezaron. ¿Por qué se le llama Silicon Valley? Es por la, es como, es como la traducción, si se quiere, es que es Valle de Silicio. Silicio, pues un poco apuntando al chip, porque el chip pues, tenía, digamos, un componente de silicio, y que esto fue como lo que lo germinó. O sea, el Valle de Silicio o el Silicon Valley lo que hizo fue justamente germinar a partir de esos chips y de esta tecnología. Entonces, toda esta tecnología comienza a generarse, y en Estados Unidos siempre ha tenido claro el tema de la propiedad intelectual. Yo conozco fallos de propiedad intelectual de 1870 y algo, en donde desde ese entonces se vienen discutiendo una cantidad de cosas que hoy en día ni siquiera nos atrevemos a pensar. Incluso acá en Silicon Valley, pues, hay casos muy sonados, pues como el de Facebook, hay casos muy sonados como el de Samsung contra Apple, y pues digamos que hoy en día el Silicon Valley fue como el caldo de cultivo de donde salieron muchísimas empresas y muchísimas startups que hoy en día son las que gobiernan el mundo de la tecnología, o una zona del mundo en donde se sabe que ahí es donde hay que poner atención si se quiere ver la innovación o hacia dónde va a tender la innovación en el mundo. Esto, además de, se ha reproducido en otros países, incluso en Europa, se ha tratado de hacer lo mismo, y en China, pues por supuesto también se ha querido hacer lo mismo, pero la recordación aún mantiene en Silicon Valley. En Colombia se quiso o se tiene, digamos, como la idea de casi que montar un Silicon Valley o hacer como una homologación del mismo en Cali, pero realmente esto no se ha dicho mucho más del asunto, y Cali lo promovieron porque Cali en estos momentos es una cuna de startups para aplicaciones muy buena. Entonces, más o menos esto es lo que es Silicon Valley, es un sitio en California, como les digo, en donde germinó con muchísima fuerza todo el tema pues, de la tecnología y de la innovación, y por supuesto las patentes son allá el activo fundamental, y las marcas son el activo fundamental de todas estas compañías
pues que hoy en día casi que generan millones de dólares de un año a otro, de 2 años en adelante. Bueno, Álvaro, pues teniendo en cuenta tu gran explicación y viendo que es un lugar donde, como tú lo has dicho, las patentes han sido reconocidas y se les ha dado la importancia, pero tú nos dices además que las patentes más enfocadas en gran porcentaje a la tecnología. Bajo esa premisa, ¿qué relación entonces existe entre la protección de la propiedad intelectual y lo que sucede en ese lugar del mundo? Bueno, yo creo que voy a ejemplificarlo para que de pronto tengamos más claridad sobre el asunto. En, en un celular podemos encontrar, por lo menos como les hablaba yo ahorita hace un poco, eh, cientos de miles de patentes. O sea, nada más en el celular Galaxy S2, sé que es un poco viejita la comparación, pero por ejemplo, en este sitio o en Silicon Valley, básicamente ellos se pusieron a investigar cómo podían optimizar también un celular o los sistemas de información y de telecomunicaciones. Entonces, si quisiéramos pensar en un celular, nada más el hecho de que el celular se prenda, ya tiene una patente. O sea, el hecho de que un celular prenda con un botón que esté al lado derecho, ya tiene una patente. Ya de seguro tiene una patente. El hecho de que el celular prenda y muestre una determinada cantidad de imágenes antes de que encienda la pantalla principal, ya tiene una patente. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un código fuente de software que efectivamente se inventó alguien en algún momento y puede que lo haya tomado de un software libre o puede que no lo haya tomado de un software libre, pero ese software lo creó esa persona y ahí hay o una patente o hay un derecho de autor. Entonces, eso también. Pero no solamente eso, de las primeras personas que se interesó además por cómo se veía un smartphone, era Steve Jobs. Y Steve Jobs comenzó a trabajar muchísimo en la interfaz de un celular, si de pronto lo logran, eh, si lo logran identificar, es justamente la funcionalidad del celular, como ustedes de pronto lo pueden notar generalmente, que es la pantalla y cómo me desplazo yo en ella, cómo me muevo yo dentro de las aplicaciones, si yo cliqueo en una aplicación, si se me abre, si no se me abre. Esa es la interfaz. La interfaz es cómo soy yo amigable con el usuario. Entonces, desde muy bien temprano, Steve Jobs quería justamente, por su convicción de la experiencia de usuario, quería generar eso, quería generar que la interfaz fuera algo importante. Y la interfaz hoy es tan importante que tiene patentes de muchos tipos, porque la interfaz hay una interfaz para abrir las aplicaciones, por ejemplo. O sea, el hecho de que tú cliques en una aplicación y se expanda y se abra, ahí tiene una patente. Pero el hecho de abrir o desbloquear un celular deslizándolo hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba, tiene otra patente. O sea, cosas tan sencillas, cosas tan puntuales como una acción que se realiza sobre un celular de manera cotidiana, ya tienen una patente y ya está protegida. ¿Por cuánto tiempo? Dependiendo del país, pero generalmente son 20 años. Entonces, la relación tan estrecha justamente que hay entre estas patentes y Silicon Valley es justamente esa. Allá es en donde se están produciendo la mayor cantidad de estas innovaciones. Allá es donde se están preocupando porque la interfaz sea cada vez más amigable. Llevamos años desde que el primer iPhone salió, pero muchas de esas patentes se vinieron actualizando o entrelazando con otras, y hoy en día es muy fácil encontrar patentes caducadas de Apple frente a esas interfaces, pero vinieron otras. Entonces, pues yo generalmente no utilizo una patente anterior, sino que utilizo la nueva. Entonces, para utilizar esa nueva voy a necesitar una licencia, voy a pedir autorización al titular de la patente y demás. Entonces, con eso es que ellos hacen dinero, porque si yo genero innovación, el sistema de patentes o el sistema de propiedad intelectual, de propiedad industrial, a mí
me premia con eso. Me dice, mire, si alguien va a utilizar su patente para hacer negocio, le tienen que pedir permiso a usted. Entonces, pues todas estas personas comienzan a generar todas estas innovaciones y a partir de ahí tienen acuerdos de licencia, algunas gratuitas, algunas que simplemente cobran de determinada manera y pues por ello nos encontramos hoy en día tan sujetos a la tecnología y tan sujetos a lo que Silicon Valley también produzca. Álvaro, yéndonos un poco hacia la propiedad industrial, hablábamos que claramente las marcas son registrables en nuestro país de acuerdo a la normativa que nos rige hoy, pero las marcas tienen muchos elementos. ¿Cuáles de esos elementos son registrables? ¿Y cómo hace una persona del común para fácilmente identificarlos y entender la importancia de registrar qué elementos de esas marcas? Bueno, perfecto. Para empezar, yo creo que tendríamos que pensar en la marca de una manera bien general, porque pensar en la marca bajo sus elementos nos va a circunscribir mucho. Y, por ejemplo, no es el caso de Colombia, pero en Estados Unidos hay sitios en donde la misma organización del establecimiento de comercio es una marca. Entonces, en Colombia no es tan común encontrar esto. Incluso no recuerdo realmente si se ha intentado solicitar una marca de este tipo, porque allá en Estados Unidos se le llama Trade Dress, pero acá pues digamos no se ha implementado eso. Pero lo que debemos de entender por marca es que una marca es algo distintivo, una marca es algo que diferencia, una marca es algo que por definición va a identificar un empresario con sus calidades, con sus cualidades y con los productos que él mismo produce, valga la redundancia. Entonces, ¿qué elementos puede contener una marca? Los que ustedes quieran. O sea, realmente una marca puede ser, que puede ser una pelota. O sea, puede ser una pelota o puede ser un círculo o puede ser una sola letra, puede ser un número, puede ser una silla, puede ser, digamos, muchísimas cosas, pero realmente de lo que se trata es que la marca o la intención justamente sea identificar productos con esa marca, con ese objeto. Entonces, dentro de los elementos, si se quiere diferenciar de pronto o discriminar elementos, pueden estar sus colores, porque pues ahí ya viene la diferenciación. Un número, el número 5, no nos podemos apropiar del número 5 porque pues su registrabilidad va a estar limitada porque pues no tenemos, digamos, o no es el número 5 por sí solo no es diferenciable en un escenario, yo creo que normal, y evitar que justamente las personas lo utilicen para identificar o ponerlo dentro de algún producto va a ser casi que virtualmente imposible, pero el número 5, adornado con algún azul o con alguna figura o con un trasfondo diferente, por ejemplo, no sé si conozcan la marca Orange. La marca Orange en Europa es un fondo naranja y una O. Tienen registrada esa marca. Y eso es una marca para celulares. Entonces, eso en las pautas publicitarias ha generado diferenciación y las personas identifican productos con esa marca. Las 3 líneas de Adidas, aunque han tenido muchísimos litigios últimamente porque en algunos países como Alemania han dicho que las 3 marcas no tienen un elemento diferenciador o distintivo. En otros países han pensado que sí. En otros países han dicho sí, si yo veo 3 líneas de una determinada manera, estoy pensando en Adidas, estoy viendo, pues digamos, esos 3 canales y estoy reconociendo a Adidas. Entonces, pero ¿qué es lo que la hace diferente? Pues digamos los patrones en los que están involucrados con las prendas o también los colores que justamente están reivindicando. Cuando yo digo reivindicando es qué colores estoy incluyendo yo en la marca. Porque muchísimas veces, y esto suele ocurrir muchísimo en las solicitudes de registro marcario, que lo que hacen es que dicen, listo, sí, yo voy a registrar la marca y ponen el nombre, y lo ponen muy bonito con todos los colores, el diseño
espectacular, pero al momento de indicar a la superintendencia si van a reivindicar, si van a incluir esos colores dentro de la marca, se les olvida o no lo dicen y la marca sale en blanco y negro. Entonces, cualquier persona que quiera utilizar esos mismos colores en esa misma proporción y en ese mismo orden, con diferente texto, pues muy seguramente no va a estar infringiendo la marca porque el registro marcario se atiene o se ajusta únicamente a lo que uno registra. Entonces, si uno registró algo en blanco y negro, pues los colores no van a estar incluidos. Entonces, este tipo de elementos es fundamental. Las formas, por eso yo muchísimas veces cuando pregunto la marca que van a registrar, pregunto pues por qué lo hacen o cuál es el fin, digamos, de esto. El target también funciona muchísimo, porque eventualmente, si me pregunta a mí la superintendencia, esta marca se parece mucho a esta, pues yo justamente puedo decir, mire, esta marca no se parece a esta porque esta lo que quiere identificar es esto. Y mientras tanto yo quiero identificar es esto. Yo tengo, digamos, la vocación de entrar en este mercado, mientras que la otra marca quiere entrar en ese mercado. Entonces, son diferenciaciones que, como tú lo dices, por elementos ya puntuales pueden hacer la diferencia, pero como elemento general o como la estructura macro, pensaría hoy que la marca es todo aquello que te permita darte a ti diferenciación e identificar los productos que tú como empresario puedes identificar o producir. De lo que tú dices, Álvaro, y de ahí la importancia de tener una excelente asesoría, sobre todo para los empresarios, respecto del registro de las marcas, de que se haga de una manera adecuada. Y ya que nos hablas de la superintendencia y aprovechando que tú has estado de los dos lados, has estado dentro y has estado fuera de la entidad que regula en nuestro país todo el tema de propiedad intelectual, ¿qué piensas o qué opinión te merece el papel y el rol que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la propiedad intelectual? Pues, yo digo, y de verdad esto con conocimiento de causa, que la Superintendencia de Industria y Comercio, frente al tema de la delegatura de propiedad industrial, que es la que se encarga justamente de ser la autoridad nacional en Colombia, frente a los registros marcarios, a las solicitudes de patente, diseños industriales y demás que ya he comentado, a mí me parece, y de verdad esto es algo para estar pues, orgullosos en este momento, es que es una entidad muy eficiente. Mientras que en otros países un registro marcario se puede demorar 8 meses a veces o incluso hasta más, o una solicitud de patente puede durar 2 años o 3 años o 5 años. En Colombia una solicitud de patente se puede tramitar en año y medio o a veces 8 meses, dependiendo, digamos, de la complejidad, pero pues puede estar en ese margen. Y eso te implica a ti que, pues que tengas una seguridad de que el derecho va a tener un término suficiente o por lo menos un término mejor reconocido que en otros sistemas legales de otros países y que la superintendencia realmente tiene muchísimas cosas de las cuales se puede uno aprovechar. No solamente pues, los descuentos en tasas que tienen para microempresarios, para personas naturales, para artesanos, para campesinos, o sea, tienen muchísimas reducciones de tasas, tanto para marcas como para diseños, como para patentes, sino que también tienen una labor muy bonita que es la promoción de la propiedad industrial y ellos tienen diferentes programas como el CATI. El CATI es un programa que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para que los empresarios se acerquen a la superintendencia y resuelvan sus dudas respecto de la propiedad industrial que quieren registrar o solicitar. Entonces, una persona fácilmente va a poder acercarse a la superintendencia a solicitar alguna asesoría en tal sentido y lo van a acompañar o le van a hacer un acompañamiento muy bonito y muy bueno, pues para que la persona finalmente pueda o solicitar su patente o incluso le ayudan a negociarla. Hay programas como el de Sácale el jugo a tu patente, que es de la economía naranja también, en donde hay como
una bolsa pues, de patentes en donde se promocionan o se publicitan para que diferentes empresas puedan acceder a ellas y asimismo puedan negociar directamente con el inventor para que haya un acuerdo de producción o una licencia o incluso una cesión y eso genere dinero. También está pues el SIGEPI, que es un sistema también pues para que las personas y para que los empresarios eh, tengan, digamos, mayor información frente a temas de propiedad industrial. Está el aula de capacitaciones de propiedad industrial, que es cada miércoles en la superintendencia. Y yo creo que otra que es muy sui generis, que es muy de Colombia, pues lo digo porque las veces que se han venido a capacitar acá a otros países como Perú, o como Chile, o como otros sistemas, bueno, Ecuador también, han preguntado muchísimo es cómo hace la superintendencia para tener una delegatura de asuntos jurisdiccionales que atienda demandas en propiedad industrial, pero también tenga la delegatura de propiedad industrial, que es donde se hacen los registros marcarios y las solicitudes de patente, y ellos muchísimas veces preguntan a ustedes cómo hacen para esa independencia, porque aquí están diciendo, en la delegatura de propiedad industrial, están diciéndoles muchísimas veces, sí, esta marca es registrable, esta marca o esta patente sí cumple con los requisitos de novedad, de aplicación industrial y demás, pero entonces en la jurisdiccional reciben la demanda también, pues porque esta marca de pronto no tiene nivel de distintividad suficiente o no tiene, o esta patente no reúne realmente los niveles de, o no pasó el examen pues de fondo de patentabilidad. Y pues digamos ese paradigma, muchísimos países preguntan y Colombia es ejemplo en este tipo de asuntos porque maneja muy bien y porque tiene jueces que son expertos en la materia, tiene a la mano muchísima jurisprudencia tanto de la Comunidad Andina de Naciones como también de otros países para poder dar esa aplicación correcta sobre los conceptos de propiedad industrial. Entonces, la superintendencia como Autoridad Nacional en Propiedad Industrial en Colombia es una entidad muy eficiente y que tiene, pues digamos, todo para responder ante un eventual reto, pues como el que hablábamos al principio, de que la propiedad intelectual en este país pueda dar el paso hacia adelante frente a la utilización de toda la propiedad industrial y de todo el conocimiento que hay en este sistema. Todo ese apalancamiento administrativo, Álvaro, claramente es muy importante y sobre todo uniéndole a la siguiente pregunta, que es más aterrizada a lo que vivimos actualmente por la pandemia del COVID-19. No es un secreto que la gente habla de reinventarse, que la gente saca marcas, que la gente se inventa productos, que la gente o los colombianos, como tú lo has dicho, somos muy innovadores en ese sentido y buscando obviamente una subsistencia durante esta crisis económica, innova, inventa. Entonces se me hace muy importante y muy valioso lo que tú nos dices, porque el mensaje más allá no es, la superintendencia no es una entidad únicamente para el empresario que puede pagar la asesoría, sino es una entidad que está encargada de velar y proteger realmente por los derechos de quienes así lo consideran. En ese sentido, cualquier persona del común que pues no pueda tener algún asesoramiento podría acercarse y esa entidad tiene los mecanismos y las herramientas para permitirle que también haga su registro. Y ya entrándonos en la siguiente pregunta, Álvaro, ¿tú qué opinas o digamos, qué opinión te merece en la crisis que estamos actualmente, que toda la gente innova, que hablan de reinventarse? ¿Qué recomendación tú les darías a esas personas? ¿Qué deben tener en cuenta para un innovador? ¿Qué debe tener en cuenta un innovador respecto de los signos distintivos puntualmente? Bueno, yo creo que la recomendación, un poco atado a todo lo que hemos dicho, incluso atado a la definición de propiedad intelectual, es, miren, si ustedes tienen un producto, si ustedes están vendiendo un servicio, ustedes están haciendo una creación que es susceptible muy seguramente de protección por alguno de los elementos de propiedad intelectual que ya hemos hablado, que ya hemos conversado.
Hoy en día, incluso, pues que Colombia, no sé por qué, pero todos hacen de comer en algún momento de su vida y todos, si no son canastillas de plátanos, son, no sé, bagre o lo que sea, pero lo venden por cualquier lado, o tamales o lechona. Entonces, muchos dirán como, bueno, sí, la lechona ya existía o el tamal ya existía, sí, pero si usted lo hace diferente, ¿usted cómo va a hacer para que las personas lo puedan reconocer? Porque es que la mata del plátano, pues, no identifica a nadie. Pero entonces, reinvéntese, en qué sentido? En que si usted va a reinventarse con un tamal, o si usted quiere vender tamales, pues porque lo está haciendo y porque lo tiene que hacer, o porque le gusta, o porque realmente sus tamales son los mejores, pues sencillo, invéntese una manera para que esos tamales sean diferentes. No en el, pues obviamente en el sabor, pero sobre todo también en la presentación, porque como le digo, o sea, las personas tienen que saber que compraron en donde usted, y eso lo hace una marca. Eso es justamente lo que hace una marca. Una marca lo que hace es que si yo tengo un vaso de, no, si yo tengo la botella de Gatorade, cualquier persona que la agarre va a decir, este man compró Gatorade. No va a decir, este man compró, no sé, Coca-Cola. Incluso, la marca, o sea, Coca-Cola es incluso hasta más diciendo, si uno ve una botella de Coca-Cola personal en una casa, pues uno va a saber que fue Coca-Cola y que no fue Bicola, aun cuando las dos son negras, aun cuando las dos ya puedan estar vacías las botellas, pero es eso. Entonces, si una persona llega, digamos, a una casa o, digamos, lo ven a una persona con una bolsa o lo que sea, tienen que saber que su producto va ahí. Tienen que saber que el empresario que está produciendo eso o el emprendedor que está produciendo eso es usted. Ahora, los registros de marca tienen, digamos, unas tasas que pagar, sí, unas tasas que cubrir, y realmente empezar a utilizar una marca es fundamental, que la estructuren, que le den publicidad. Y una vez usted vea que de verdad ya esa marca tiene, digamos, esa vocación para usted seguir adelante, tiene esa vocación para usted porque ya le están haciendo pedidos, no sé, de supermercados o ya le están haciendo pedidos de otros tipos, ahí, es un poco antes de ahí que usted tiene que estar ya pensando en el registro marcario, tiene que estar pensando en, bueno, listo, ya me consolidé como alguien dentro de mi comercio, dentro de mi industria, si se quiere, así sea la más pequeña, en su municipio o en su barrio, pero si usted ya tiene, digamos, un pedido de 100, de 500 o de 1000 tamales, pues usted ya tiene que estar pensando justamente en listo. Esto puede llegar a exportarse, esto puede llegar a otros sitios de Colombia. El tamal, por ejemplo, tolimense, pues yo lo hablo porque yo tengo la cercanía acá, y muchos tamales de acá, incluso acá hay una persona que ha hecho tamales durante 57 años en su vida, y ella no tiene la marca registrada. Y cuando dicen, vamos a comer donde Rubiela, todos saben dónde es comer donde Rubiela, pero ella, uno ve un tamal de Rubiela y se parece igual que todos, o uno se lo empacan en una bolsa blanca igual que todos acá en Girardot. Entonces, es complejo porque se está perdiendo mucho. Si ella hubiese comenzado a partir del segundo año o a partir del tercer año a cultivar su marca, el día de mañana, que ella quiera, que ya esté cansada de ese negocio, que ya no quiera seguir adelante y que quiera pasarle el tema a otra persona, pues ella va a tener un activo muy grande y no va a ser los tamales, o sea, no va a ser el cerdo pues que está picado en pedazos en la cocina, ni tampoco el arroz. Seguramente va a ser la marca, porque comer donde Rubiela se vuelve una experiencia. Y además de eso, va a tener un secreto industrial muy seguramente, en donde lo va a poder transferir o lo va a poder compartir con el empresario que llega y le va a poder asignar unas obligaciones. Y eso también va a valer muchísimo. Entonces, a partir de esto es que yo veo que el reinventarse cobra sentido. Reinventarse sí, pero pensemos en reinventarnos y en que esto tenga sostenibilidad, en que esto pueda tener vocación de conseguir algo a largo plazo. O sea, las empresas en Colombia la mayoría suelen quebrar a los 3 años. Si pasan ese filtro, quiebran a los 5. Si pasan ese filtro, quiebran a los 10, dicen.
que si pasan el filtro de los 10, ya supuestamente una empresa consolidada en la industria y que ya es una empresa que tiene que estar pensando en otras cosas, o sea, ya es una empresa que tiene que estar pensando en organización, en gobernanza de datos personales, en acuerdos bilaterales y de licencias, o sea, ya tiene que estar pensando en un manual de marcas, porque todo esto es, digamos, lo que hace justamente un empresario que ya tiene con seriedad su producto y su negocio. Entonces ya quiere llegar a otros países y demás, pero como dice Paola, todo arranca también con la marca. La marca es un activo fundamental en una empresa. Si no, pregúntenle a Apple. Apple, la marca de Apple se cotiza o se cotizó, ya no sé en estos momentos cuánto se cotizará, pero se llegó a cotizar casi por encima de los $500 la acción. Eh, yo realmente no he vuelto a conocer una acción que se valorice tanto y ellos venden paquetes de millones de acciones. Entonces, si una persona quiere justamente una vocación en ese sentido, para que la reconozcan en todo lado en donde vaya con sus productos, lo que tiene que justamente hacer es eso. Tiene que invertir justamente en ese régimen marcario, en ese aspecto marcario, que no se logra, y esto sí me gusta hacer la claridad, no se logra con la constitución de la empresa o con el registro mercantil. Que muchas personas piensan que cuando hacen el registro mercantil y que cuando les dan un nombre comercial o cuando registran el establecimiento de comercio están registrando la marca. No, ahí todavía no tienen un derecho marcario en lo absoluto. Entonces, piensen justamente en la superintendencia, que es la autoridad nacional, que hace el registro pues, de estos elementos de propiedad industrial. Y, bueno, yo creo que para complementar, solamente para complementar, si ustedes ya registran su marca, piensen en lo que está pasando hoy en día en el mundo con el Big Data. El Big Data, que es toda esta cuestión de analítica de datos que recoge un empresario o una sociedad para saber qué le gusta al cliente. Porque si usted vende 500 tamales, pero los 500 tamales no tienen idea de a dónde están parando, pues sencillamente el trabajo va a quedar incompleto. Porque los empresarios de hoy saben el tamal para dónde va, si se lo comió una persona zurda o derecha, si se lo comió con tenedor, si se lo comió con cuchara, si las personas a las que se lo dieron están entre el 0 y 5 años, si la mamá se lo dio al niño que está recién gestando, que si les hizo daño, que si no les hizo daño. O sea, los empresarios de hoy en día se preocupan mucho de eso. ¿Para qué? Para que la experiencia sea inolvidable y para que se siga mejorando. Entonces el Big Data ayuda a eso y apoya eso. Y hay muchas páginas y organizaciones que hoy en día están apoyando con software para el análisis de datos. Entonces eso es otra cosa que reinventarse puede llegar a complementar y es una oportunidad para que todos tengan una sostenibilidad un poco mejor en sus emprendimientos. Con certeza, cuando termine la pandemia voy a probar los tamales de Rubiela en Girardot, ya que les has hecho una gran publicidad. Hay otros mejores. Ah, bueno, yo les contaré la experiencia. Bueno, Álvaro, tú cuéntanos un poco, ayúdanos primero pues con la definición. Esta pregunta requiere primero de que nos pongas en contexto con la definición y luego nos cuentes sin la respuesta de fondo, ¿qué denominaciones de origen tiene Colombia? Bueno, una denominación de origen, de manera sencilla, es un producto que ha sido elaborado en un determinado sitio. No digo país porque es que hay denominaciones de origen que tienen su asentamiento en zonas en donde se comparten países, por ejemplo, en zonas intermedias de países. Entonces, es una zona, es una zona. Y esa denominación de origen, o se le llama denominación de origen justamente porque tiene unas calidades o ese producto goza de tales calidades que solamente esa zona en el mundo o ese sitio o esa tierra o esas personas incluso porque es una confluencia del sitio y de las personas y de los ingredientes, te lo pueden dar. Entonces, pues dicho esto, Colombia hoy en día tiene 28 denominaciones de origen. No solamente es comida, no solamente es comida, sino también productos pues para utilizar. Ejemplo de ello, pues el sombrero volteado
de aquí de Colombia tiene denominación de origen, porque es característico de acá, porque la forma en cómo se ensambla es única en el mundo y no se hacía en ninguna otra parte más, porque el material del que lo hacen es absolutamente también particular frente a cómo, digamos, se vuelve de maleable la prenda, y entonces todo esto pues lo hace característico de una zona del país, de Colombia, pero sobre todo de Colombia. O sea, que la denominación de origen y la marca que Colombia tiene, que es CO, cuando se pone, digamos, en estos productos, se puede incluir esta marca. Ahora, ¿qué es la importancia realmente de la denominación de origen? La denominación de origen es un producto que apalanca a los empresarios. La denominación de origen es una categoría que apalanca productos de empresarios que están haciendo justamente, en el ejemplo, los sombreros volteados. Pero ¿por qué los apalanca? Y esto es importante, porque el sombrero volteado, después de toda la investigación y de todo el registro pues marcario que se hizo ante la superintendencia, se pudo identificar que el sombrero volteado tiene unas variedades en su hechura y en su fabricación que no todos los sombreros volteados lo tienen. Entonces, no es cualquier sombrero volteado, es un sombrero volteado con unas condiciones y unas características que definitivamente lo hacen único, lo hacen especial. Por eso su costo, por eso su durabilidad, por eso su garantía, por eso su exportación bajo la marca Colombia también, porque no es lo mismo hablar de un sombrero volteado de estos a un sombrero volteado de pronto de alguna plaza en donde lo hacen con otro tipo de material, o lo hacen otro tipo de personas que no tienen, digamos, el conocimiento frente a cómo se debería de hacer. ¿Y esto qué hace? Esto genera que cuando se registra una denominación de origen, cuando se concede justamente el registro de la denominación de origen, la superintendencia lo que hace es, le asigna la administración de la denominación de origen a, generalmente pues es un empresario, pero un empresario, tomémoslo como una organización. Entonces, esta organización, que es en muchas ocasiones es la que ha solicitado justamente la denominación de origen, es una persona jurídica que ya tiene años, pues digamos, investigando el producto, que sabe cómo se hace, que sabe qué es lo que contiene, que sabe que tiene, digamos, unas particularidades y que por ello está llamado a velar a que se cumpla esta denominación de origen. Entonces, cuando yo hablaba de la marca Colombia, para exportar o para vender un sombrero volteado, hablo es de eso, hablo es de que el administrador debe velar justamente porque si se va a exportar algo con la marca Colombia de sombrero volteado o con la denominación de origen de sombrero volteado de Colombia, que ese administrador diga, sí, mire, este es una persona a la cual yo le otorgué una licencia para producir estos sombreros volteados porque yo me fui a verificar que él lo hiciera de la manera en que tenía que hacerlo. Y por ello le confío justamente, o bueno, le autorizo bajo la licencia que los elabore y que los pueda exportar o que los pueda comercializar bajo esa denominación de origen y bajo esa marca. Entonces, la importancia de esto es altísima porque Colombia, con las denominaciones de origen que tiene, que por ejemplo, un poco más, digamos, hacia la comida, que es el bocadillo de leño, pues podrá parecer, digamos, algo banal, pero la envoltura es de una hoja que se halla justamente en estas zonas, y pues que justamente no se logra conseguir en otras partes, y eso le otorga unas calidades de sabor al bocadillo diferentes. Entonces, el hecho de que se produzca de pronto en otro lado, que no sea en la zona característica de donde proviene, hace justamente que esa denominación de origen se pueda llegar a tergiversar. Y por ello justamente el administrador del bocadillo de leño debe velar justamente para que no vayan a estar cometiendo infracciones sobre esta denominación de origen. Y básicamente esto es un elemento, un sustento pues para el empresario que produce alguna de estas denominaciones de origen, altísimo internacionalmente. Todo el mundo conoce champaña, pues, que es como el ejemplo más característico. La champaña proviene justamente de una región en Francia que se llama Champaña,
que por su altura y por la fermentación en la manera en como lo hacen de las uvas, generan las burbujas de manera artesanal, si se quiere, o natural. Entonces es por ello, digamos, que ese vino espumoso que se vende y que le tratan de poner champaña y que dice hecho en Colombia, pues no es champaña. Es evidentemente cualquier otra cosa menos champaña, porque la champaña proviene justamente de la región de Champaña en Francia. Entonces, igualmente con el queso Paipa de Colombia. El queso Paipa de Colombia se produce en Paipa y eso tiene denominación de origen y pues no se puede denominar otro queso, pues digamos, así sepa igual, pero es que lo que se está premiando, digamos, bajo una denominación de origen es justamente ese nivel también de tradición, esos recursos pues que se hallan en una zona específica y geográfica y esas personas que lo han logrado elaborar de una determinada manera. Entonces, eso es básicamente lo que se premia también con la denominación de origen y es muy importante. Me voy a permitir leer algunas. La tejeduría de San Jacinto, la tejeduría de Zenú, pues que son los telares, pues digamos que hay con ciertos patrones. El sombrero aguadeño, los sombreros de Sandoná, el sombrero Suaza, que es un poco más refinado, que es blanco, tiene la cinta negra, la cerámica del Carmen de Viboral, a ver qué les digo, el café de Colombia también tiene denominación de origen y la Federación Nacional de Cafeteros, que es la administradora, es, mejor dicho, ellos son súper estrictos con esta cuestión de poner café de Colombia en cualquier marca, no, ellos son súper estrictos y eso lo gobiernan muy bien, lo administran muy bien. Entonces, está el queso de Caquetá, está el queso de Paipa, la chulupa del Huila, el arroz de la meseta de Ibagué, los arroces también acá, como son arrocera. Colombia también tiene muchísimos arroces protegidos por denominación de origen. Y últimamente, o bueno, recientemente se registró o se otorgó como denominación de origen el cangrejo negro de Providencia, porque el cangrejo negro de Providencia como plato, pues es característico justamente de Providencia. El cangrejo, por la manera en cómo vive y cómo se cura para comerse, goza de unas propiedades muy particulares e incluso, digamos, creo que Jorge Rauch estuvo para la concesión justamente, o para cuando se le concedió a los administradores, que es una región de las personas de Providencia, es un grupo de personas de Providencia las que van a hacer la administración. Él decía justamente que el cangrejo negro de Providencia es casi que solamente cocinarlo eh, y digamos el sabor ya tiene un sabor digamos muy característico. Que entonces que por ello eso digamos ese tipo de características le mereció que lo pudieran reconocer con denominación de origen. Extrañé en la lista que nos lees al ajiaco santafereño y al tamal tolimense. No sé si es por falta de voluntad, porque eso sí fue una pregunta recurrente en mi especialización. El preguntar justamente de por qué productos como el tamal, que realmente tamales tenemos tantos, pero con tantas particularidades como el tolimense o con tantas particularidades como el, la lechona incluso, o sea, es que son cosas y así pues de manera rápida, lo que hablan, los que dicen, digamos, del tema y que han leído mucho más, lo que dicen es justamente que las denominaciones de origen nacen casi que por caprichos de las autoridades medievales, que llegaban a ciertos sitios y entonces decían como yo quiero, no sé, algo nuevo. Y entonces tenían los campesinos que salir a mirar a ver qué es algo nuevo, qué es algo nuevo, qué es algo nuevo. Entonces salían y cogían un pato y lo metieron así, le pusieron naranja o no sé, o le pusieron alguna cuestión y resulta que el pato era bien característico porque entonces se alimentaba con, no sé, con algún bichito que lo hacía muy tierno y le gustó al rey. Y el rey dijo, oiga, esta cosa está deliciosa, me hace el favor y me trae unos 7 más, no sé qué. Y entonces se comenzó a crear, se comenzó a cultivar esa tradición y esa tradición permanece y esa tradición posteriormente se dice, bueno, listo, aquí ya hay un plato, aquí ya hay algo que es muy característico y que lo voy a hacer en otra parte, no me queda igual.
no me queda igual, entonces me comienzo a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que hace, digamos, a este pato de pronto tan tierno, o la preparación que se tiene, qué ingredientes tiene, las personas que lo preparan, por qué lo preparan así, y se comienzan a preguntar una serie de información que los lleva justamente a identificar que no es cualquier pato, que es un pato que se alimenta de determinada manera, que tiene que vivir de determinada forma, que cuando lo van a matar, tiene que ser también de determinada forma, y que por una u otra razón, digamos, reúne unas características diferenciadoras de cualquier otra cosa. Por ello es una marca. Por ello, digamos, una denominación de origen es una marca. Es algo que diferencia, es algo que se separa, digamos, de lo común y de lo convencional. Entonces, pues en ese sentido, el tamal, la lechona, o bueno, la gastronomía tan amplia que tenemos acá en Colombia, no ha tenido de pronto un doliente que se atreva a hacer incluso esa investigación, porque pues detrás de eso hay varios académicos, pero sobre todo averiguar de una vez por todas, porque sí, puede que hacer lechona sea un arte, o puede que hacer tamales también sea un arte, y hay muchas personas que han pasado esa tradición oral de hacer tamales durante muchísimo tiempo, y reconocer justamente eso como denominación de origen puede llegar a ser muy importante para la industria. Lo que nos ha faltado entonces, Álvaro, es la gestión y el trámite a los bogotanos y a los tolimenses. Bueno, Álvaro, ya para cerrar nuestro conversatorio, nos gustaría que nos des como algún tip o alguna recomendación que desde tu experiencia veas en estos tiempos de pandemia con lo que hablábamos de reinventarse. ¿Cuál es tu recomendación al futuro para estas personas que hoy en día pasan una crisis, pero más que verlo como una crisis es desde el punto de vista de la propiedad intelectual, es una oportunidad? Yo pensaría que no dejen de innovar, o sea, no dejen de crear, no dejen de emprender en esa tarea de diferenciarse, de que si ustedes pueden crear algo, sus mentes tan capaces, pues los han llevado a elaborar un producto, y que si ustedes quieren ver con ese producto algo que pueda resolver, bien sea una necesidad alimenticia, o ya sea una necesidad de manera industrial, como de pronto no hablamos mucho de patentes, pero yo qué sé, o sea, se pueden inventar un bolsillo extra para cargar el celular que pueda camuflarse, y cosas como esas pueden llegar a tener una aplicación industrial novedosa, eh, y realmente nadie lo ha intentado. Entonces, o sea, la invitación es a que sigan tratando, a que sigan mirando a qué le pueden apuntar. Si son costureros, hoy en día la industria de la moda registra una cantidad de diseños como para derechos de autor increíbles. La gastronomía, la presentación de un plato puede llegar a ser el punto de diferenciación suficiente para que usted el plato lo denomine con una marca, y que usted sea el empresario detrás de esa marca para determinado producto. Asimismo, una receta. Si usted considera que usted hace la mejor gelatina de pata del mundo, anote justamente cómo lo hace, porque detrás de una marca, detrás de una patente, detrás de un derecho de autor, detrás de una obtención vegetal, hay siempre un proceso mental que es artístico y que es de creación, y que esto inevitablemente, si usted lo pone en un papel, si usted lo pone bajo unos pasos específicos, usted puede tener algo, usted ya tiene un activo de propiedad intelectual, y ese activo de propiedad intelectual, el día de mañana si usted lo cuida bien y si usted lo resguarda, no lo oculta, porque realmente no es el punto del sistema de propiedad intelectual. El punto del sistema de propiedad intelectual es que usted divulgue su producto, pero que usted pueda explotar su conocimiento de manera sin que otros se lo vayan a copiar. Pero para copiarlo justamente necesitan es que usted lo tenga plasmado en un papel, o plasmado por lo menos en algún sitio.
Entonces la invitación es a eso, a que ese proceso mental que ustedes están haciendo, o que las personas están haciendo con los emprendimientos, claro, háganlo, pero ese proceso mental anótenlo, hagan las pruebas, sigan adelante, invéntense formas de diferenciarse de los demás. No lo conté de pronto dentro de la charla, pero es que la sola solicitud de patente es suficiente para negociar acuerdos de millones de dólares. Entonces, no se apabullen, digamos, por los precios que puedan llegar a costar una patente, porque la sola solicitud puede estar entre los 60,000 y los 90,000 pesos. Entonces, pagar eso por solicitar una patente, pero poderla negociar por $1,000,000 o por $5,000,000, pues yo no creo que esté mal. Y todas estas cosas tienen que hacerse de manera consciente, de manera que si vamos a emprender, pues emprendamos y utilizamos todas las herramientas que podamos tener a nuestra disposición para poder generar lo que en últimas va a perdurar, porque un establecimiento de comercio, como ustedes de pronto lo pueden ver hoy en día, con pandemia no lo podemos abrir, la gente no puede entrar, no se pueden sentar, en fin. Pero si, por ejemplo, tenemos un activo de propiedad intelectual como una marca, como lo tendrá o como lo tiene Jumbo o como lo tiene Falabella, pues todos piensan en Jumbo y en Falabella y en los productos que pueden comercializar. Entonces, si pensamos en la marca nuestra, bueno, así sea personal o a nivel empresarial, y que nos reconozcan por ello y que tenemos un producto por lo menos para vender o para comercializar, ya tenemos abonado un gran camino que nos va a permitir dinamizar la economía, nos va a permitir mantenernos a flote o nos va a permitir incluso en algún momento obtener una garantía mobiliaria o obtener dinero o liquidez con el solo hecho de poderla dar justamente en garantía o hacer préstamos sobre la marca o demás. Bueno, Álvaro, pues te damos realmente las gracias por acompañarnos en este espacio, por compartirnos tus experiencias y desde tu óptica profesional y obviamente desde tu experiencia darnos todos estos ejemplos que yo sé que le van a servir a nuestros seguidores. Te damos las gracias, Álvaro, y pues nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a todos.